a hablar sobre los recursos renovables y sobre la contaminación, así que quédate con nosotros. Conocer qué son los recursos renovables nos ayuda a generar conciencia sobre la necesidad de conservar nuestro medio ambiente. Ya que todo esto afecta en la naturaleza, es importante utilizarlo de manera sostenible para garantizar la utilización de nuestras futuras generaciones. ¿Cómo se obtienen los recursos renovables? Bueno, hay distintos tipos de recursos renovables, como por ejemplo ya sería la luz solar, que ese ya viene obviamente directamente del sol y llega a unos paneles solares, los cuales almacenan esa energía y la redistribuyen a través de una red. Otra sería la eólica, que es similar, solamente que esta vez lo toma del viento de las aspas, igual la almacena y la redistribuye. Lo mismo sería con una presa hidroeléctrica, que ya son de las mareas, lo cual realmente sí es una gran fuente de energía alterna y es verdaderamente muy útil. También hay otra que sería más bien ¿cómo decirlo? Combustible orgánico, que ya es a partir de plantas. Aparte de eso también existe energía cinética, que podría hacerse de acuerdo con ciertos usos en la vida cotidiana, como por ejemplo sería usar una bicicleta o simplemente el hecho de caminar. Pero eso ya sería pensar a futuro. Estos elementos pueden convertirse en fuentes de energía limpias e inagotables, ya que estas tienen un bajo impacto medioambiental, ya que para este tipo de energías, como son las energías básicas, por ejemplo, para tener una idea de la sociedad que quiera tener o necesite una energía, estas se ven las consecuencias, se ven las características y se ve la oportunidad que estas tienen. Por ejemplo, ya que la energía biomasa, mareomotriz, geotérmica, eólica y hidráulica son algunos ejemplos. Para tener un ejemplo de cuáles son estos elementos, tenemos lo que es el agua, el aire y el sol. Para delimitar los que no son, los que son renovables, tenemos por ejemplo el carbón, el petróleo y el oro. Son elementos finitos, pero que su explotación conduce a su agotamiento, y por lo tanto estos no pueden ser generados o producidos a una velocidad suficiente como para satisfacer las necesidades de las personas. Son naturales, pero no son renovables. Hoy les vengo a hablar de los recursos no renovables. Y por ejemplo, los combustibles fósiles son aquellos que se formaron a partir de la biomasa. Te llevo algunos ejemplos de estos: el petróleo, el gas natural, el carbón, y algunos ejemplos de minerales, que los minerales son sustancias naturales comúnmente inorgánicas. Por ejemplo, tenemos la sodalita y muchos ejemplos, la dolomina, y algunos metales, que los metales son elementos químicos que conducen muy bien el calor, las altas temperaturas y la electricidad. Algunos ejemplos son el oro, el cobre, el hierro y la plata. El impacto ambiental, también conocido como impacto antrópico o impacto antropogénico, es la alteración o modificación que causa la acción humana sobre el medio ambiente. Esta se basa debido a que toda acción del hombre repercute de alguna manera sobre este. Esta se diferencia de un simple efecto en el medio ambiente mediante una valoración que permita determinar si la acción efectuada, por ejemplo, la de algún proyecto, es capaz de cambiar la calidad ambiental y así justificar la denominación como impacto ambiental. La identificación de los impactos ambientales se obtiene del estudio de la interacción entre el medio natural y la consecuencia del proyecto en su fase de ejecución y la de funcionamiento. Ejemplos de impactos ambientales negativos. Las principales fuentes de contaminación son la contaminación del agua. Se produce sobre todo por los vertidos de aguas industriales con sustancias tóxicas, por los vertidos de aguas residuales de las poblaciones, por los vertidos a las altas temperaturas y por utilizar lagos y mares como vertederos, especialmente de plástico. El impacto se traduce en una pérdida de biodiversidad, en un incremento de la eutrofización y en un cambio de los ciclos biogeoquímicos. También tenemos lo que es la contaminación del suelo. La contaminación del suelo se produce sobre todo por la disposición de la basura, ya que por fugas o accidentes de industrias o fábricas. Todo esto conlleva a la pérdida de biodiversidad y la contaminación de aguas subterráneas. La contaminación atmosférica se produce por fuentes fijas, ya sea las industrias, las casas o incluso los autos. Los efectos del impacto son la pérdida de la capa de ozono, el efecto invernadero, los fenómenos como la lluvia ácida
o la niebla de gases tóxicas como el CO2 o el CO2 de gases sulfurosos. Durante la historia también han habido batallas, ya que estas batallas, como usaban bombas nucleares, usaban armas de fuego, entre muchas armas más, estas también tenían contaminación, ya que al tener el combate entre países, ciudades, estados, incluso municipios, todo lo que fuera, esto cuando hacían las batallas que se juntaban en un solo lugar, usaban sus bombas, sus tanques. ¿Y qué es el impacto ambiental positivo? Bueno, por el contrario que se cree, un impacto ambiental positivo es más bien un impacto que tienes en el ambiente que beneficia a este. Por ejemplo, que en este caso ya sería la reforestación. En lugar de seguir talando árboles, podemos seleccionar solamente unos pocos árboles para talar y reforestar más. También hay un tratamiento de aguas residuales que se tratan ya con químicos. Bueno, yo les voy a hablar de la caza furtiva de la biodiversidad. La caza furtiva de la biodiversidad es una grande amenaza del planeta. Los seres humanos tienen una muy grande ambición por conseguir trofeos como pieles de animales, cuernos, dientes, y pues prácticamente tienen una ambición muy grande por agarrar a los animales y venderlos. La deforestación, por ejemplo, tenemos otro problema en este tema, que la gente algunas veces no sabe respetar la naturaleza o el hogar de otros animales. Es un gran problema para el animal y para el ser humano en sí, porque el mismo se está destruyendo. El desarrollo urbano supone la pérdida del suelo y contribuye a la deforestación, ya que edificar es necesario levantar la vegetación. Tenemos un tema también que nos ha llamado mucha atención, lo cual es el consumismo. El consumismo es una tendencia presente hoy en día en los ciudadanos capitalistas postindustriales, especialmente en aquellos que poseen altos ingresos y por lo tanto llevan a la acumulación de bienes y servicios. El consumismo es lo opuesto al consumo responsable, ya que quienes practican el consumismo son los consumistas, ya que estas no se preocupan por el daño ecológico ni por la sociedad que su modo de vida ocasiona. El origen del consumismo se da desde el siglo XX con la industrialización, la producción masiva y la aparición de la publicidad, ya que estos fueron factores determinantes para la producción, ya que este era un modelo de ciudadanía que se valora a sí mismo, especialmente a los consumidores. El principal aportador a la serie de consumistas fue Estados Unidos, ya que experimentó la producción masiva con sus industrias en la década de 1920. Esta sensación de bienestar y esperanza quedó marcado en la cultura estadounidense, marcándola así como el consumo excesivo, a pesar de que no tardarían en llegar las consecuencias, como fue en la Gran Depresión de 1929. En conclusión, el uso indiscriminado de los recursos renovables, tanto como no renovables, generan el impacto ambiental negativo y el cambio climático, por lo cual debemos cuidar nuestro planeta para que no suceda. La transición hacia el uso de los recursos renovables y las energías verdes es esencial para mitigar estos efectos negativos. Los recursos renovables como la energía solar, eólica y la hidroeléctrica son inagotables y generan menos emisiones de gases de efecto invernadero. Estas fuentes de energía limpia son clave para reducir la dependencia de los recursos fósiles para preservar los ecosistemas naturales. Al promover una mayor adaptación de las energías verdes, podemos avanzar hacia un futuro más sostenible, protegiendo el medio ambiente y garantizando la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones. Cuidemos nuestro planeta porque es nuestro hogar y el hogar de muchas especies.